Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. Reflejos perdidos. Mi viaje a la ciudad tenía un propósito simple: asistir a una conferencia de trabajo y, de paso, disfrutar de unos días de turismo. Siempre había tenido buenas experiencias con hospedajes por Airbnb, así que, confiado, reservé un pequeño apartamento en un barrio antiguo, conocido por su arquitectura colonial y su atmósfera bohemia. El anfitrión, un hombre llamado Héctor, parecía amable y comunicativo, asegurándome que su lugar era acogedor y perfecto para una estancia tranquila. Llegué un viernes por la tarde. La fachada del edificio era imponente, con ladrillos rojos y una puerta de madera oscura que parecía tener siglos. Héctor me había dejado instrucciones precisas para recoger las llaves de una pequeña caja de seguridad junto a la entrada. El apartamento estaba en el tercer piso, accesible por una escalera de caracol que crujía bajo mis pies. Apenas entré, me envolvió un aire de antigüedad. Muebles de madera tallada, alfombras persas desgastadas y cuadros de paisajes europeos adornaban cada rincón. Lo primero que llamó mi atención fue un enorme espejo antiguo en el pasillo, justo frente a la entrada. Su marco dorado estaba cubierto de intrincados diseños florales y, a pesar de su evidente edad, el cristal estaba impecablemente limpio. Me acerqué y examiné mi reflejo. Había algo perturbador en él, una leve disonancia que no pude identificar de inmediato. El primer día transcurrió sin incidentes. Desempaqué mis cosas, hice algunas llamadas de trabajo y me preparé para la conferencia del día siguiente. Esa noche, mientras me cepillaba los dientes, noté algo extraño en el espejo del pasillo. Mi reflejo parecía tener un leve retraso, como si mis movimientos se reprodujeran con un milisegundo de diferencia. Lo atribuí al cansancio y decidí no darle más vueltas. El sábado, después de un día agotador en la conferencia, regresé al apartamento deseando una noche tranquila. Mientras preparaba una cena ligera en la pequeña cocina, escuché un leve susurro. Me detuve y agudicé el oído, pero todo estaba en silencio. Al pasar frente al espejo para dirigirme a la sala, una sensación de inquietud me recorrió. Mi reflejo parecía observarme con una intensidad que no era natural. Me detuve y, por un momento, pensé ver una figura oscura moviéndose detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. Esa noche, el sueño fue esquivo. Me desperté varias veces, sudando y con el corazón acelerado, tras sueños perturbadores que se desvanecían tan pronto abría los ojos. En uno de esos despertares, escuché claramente el sonido de pasos suaves en el pasillo. Me levanté con cautela y abrí la puerta de mi habitación. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas, iluminando parcialmente el corredor. El espejo parecía absorber la luz, proyectando una sombra inquietante. No había nadie. Sin embargo, al volver a la cama, sentí que no estaba solo. El domingo, mi curiosidad superó al miedo. Decidí investigar un poco sobre el apartamento y, especialmente, sobre el espejo. Una rápida búsqueda en internet me llevó a foros de historia local. Encontré referencias vagas sobre la propiedad, mencionando que había pertenecido a una familia adinerada a finales del siglo XIX. La familia, los Martínez, había desaparecido misteriosamente una noche, dejando todos sus bienes atrás, incluyendo el espejo. La historia me dejó un mal sabor de boca, pero traté de mantener la calma. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, volví a escuchar los susurros. Esta vez, más claros y más cercanos. Me levanté y me dirigí al pasillo. El espejo parecía pulsar con una energía propia. Me acerqué lentamente y al mirar mi reflejo, vi algo que heló mi sangre. Detrás de mí, las figuras oscuras se movían de manera inquietante, contorsionándose y deformándose. Retrocedí, pero el reflejo no me siguió. En lugar de eso, continuó observándome, sonriendo con una mueca que no coincidía con mis labios. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de racionalizar lo que estaba viendo. Pero no había lógica que pudiera explicar lo que mis ojos presenciaban.
De repente, una de las figuras en el espejo avanzó hacia el frente, estirando una mano huesuda que parecía atravesar el cristal. Un grito quedó atrapado en mi garganta cuando vi la mano emerger del espejo y tocar mi hombro. Caí al suelo, incapaz de moverme por el terror. La mano regresó al espejo y, poco a poco, las figuras se desvanecieron, dejando solo mi reflejo, que ahora mostraba una expresión de pánico que coincidía con la mía. Me arrastré fuera del pasillo y cerré la puerta de mi habitación con llave, tratando de convencerme de que todo había sido una alucinación. Pero los susurros continuaron, resonando en mi cabeza hasta el amanecer. Decidí que no podía quedarme una noche más en ese lugar. Hice una maleta rápida y me preparé para irme, pero cuando intenté abrir la puerta principal, la llave no encajaba. Era como si la cerradura hubiese cambiado durante la noche. Desesperado, traté de llamar a Héctor, pero no había señal en mi teléfono. Sentí una presencia detrás de mí y, al girar, vi mi reflejo en el espejo del pasillo, mirándome fijamente. El espejo parecía más oscuro, más profundo, como una ventana a otro mundo. Decidí que tenía que romperlo. Busqué un objeto pesado y encontré un antiguo candelabro de bronce. Con todas mis fuerzas, lo arrojé contra el espejo. El cristal se quebró en 1000 pedazos, pero en lugar de caer al suelo, los fragmentos quedaron suspendidos en el aire, reflejando las figuras oscuras que habían estado acechándome. Las figuras comenzaron a emerger de los fragmentos, una a una, llenando el pasillo con una presencia opresiva y maligna. Retrocedí lentamente, pero no había a dónde huir. Estaba atrapado. Una de las figuras, la más grande, se acercó a mí, y pude ver sus ojos vacíos y su sonrisa torcida. Sentí una fría mano apretando mi garganta y el mundo comenzó a desvanecerse a mi alrededor. Desperté en el suelo del pasillo, rodeado de los fragmentos del espejo. El aire era denso y pesado, como si el mismo espacio estuviera cargado de una energía malévola. Las figuras habían desaparecido, pero la sensación de ser observado persistía. Me levanté tambaleante y, sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la puerta. Esta vez, la llave encajó perfectamente y la puerta se abrió sin resistencia. Salí del apartamento sin mirar atrás, bajé las escaleras a toda prisa y me encontré en la calle, respirando el aire fresco de la madrugada como si fuera la primera bocanada de aire en años. No me detuve hasta llegar a una cafetería abierta a las 24 horas, donde finalmente pude llamar a un taxi y dirigirme a un hotel. Los días siguientes fueron una mezcla de incredulidad y alivio. Traté de continuar con mi rutina, pero las noches estaban plagadas de pesadillas y el reflejo en cualquier superficie me hacía estremecer. Busqué a Héctor para contarle lo sucedido y exigir una explicación, pero sus respuestas fueron evasivas y nunca volví a saber de él. A veces me pregunto si alguna vez podré dejar atrás esa experiencia, pero cada vez que me miro en un espejo, veo algo que no debería estar allí, una sombra, un reflejo que no se alinea con mis movimientos. Y sé, en el fondo, que el apartamento y su espejo maldito me dejaron una marca indeleble, una conexión con ese otro mundo que nunca podré romper. Noche en el Airbnb. Reservé un Airbnb en una casa antigua para unas vacaciones, una escapada de la rutina y el estrés del trabajo. La casa estaba ubicada en un pequeño pueblo en la costa, rodeada de árboles altos y con un aire de misterio que me atraía. Las fotos en el sitio mostraban una construcción de principios del siglo XX, con techos altos, muebles de época y un ambiente acogedor. Me pareció el lugar perfecto para descansar y desconectar. Llegué a la casa al atardecer. El anfitrión, un hombre mayor llamado Don Javier, me recibió con una sonrisa amable pero cansada. Me entregó las llaves y me mostró rápidamente las habitaciones antes de irse. Mientras recorría la casa, noté que había una atmósfera extraña, como si las paredes guardaran secretos oscuros. Sin embargo, atribuí esa sensación a mi imaginación y me concentré en disfrutar del lugar. La primera noche, alrededor de las 3 de la mañana, me desperté con un sobresalto. Escuché un grito desgarrador proveniente del pasillo. Salté de la cama, el corazón latiendo a toda prisa, y salí a verificar. El pasillo estaba vacío,
pero el aire estaba helado y un olor fétido invadía el lugar. Busqué en todas las habitaciones, pero no encontré a nadie. Pensé que podría haber sido una pesadilla o algún animal fuera de la casa, así que volví a la cama, aunque me costó conciliar el sueño de nuevo. Al día siguiente, me dispuse a explorar el pueblo. Caminé por las estrechas calles empedradas, visité algunos comercios locales y hablé con los vecinos. Todos parecían amigables, aunque noté que algunos evitaban mirarme directamente a los ojos cuando mencionaba la casa en la que me hospedaba. Uno de ellos, una anciana con ojos vivaces, me advirtió en voz baja que tuviera cuidado y que no vagara por la casa de noche. Su advertencia me inquietó, pero intenté no darle importancia. Esa noche, me senté en la sala de estar a leer un libro antes de dormir. La chimenea crepitaba, llenando la habitación de un calor agradable. Sin embargo, el ambiente seguía siendo opresivo, como si una sombra invisible se cerniera sobre mí. De repente, el sonido de pasos suaves pero decididos resonó en el pasillo. Cerré el libro y escuché con atención. Los pasos se acercaban y mi piel se erizó. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta. Al abrirla, no vi a nadie, pero sentí una ráfaga de aire helado que me hizo estremecer. Decidí investigar más a fondo, recorriendo nuevamente todas las habitaciones. En una de ellas, el cuarto de huéspedes, encontré algo perturbador. Las sábanas de la cama estaban arrugadas y húmedas, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Un escalofrío recorrió mi espalda. El tercer día, empecé a buscar información sobre la casa y su historia. Fui a la biblioteca local y pedí ver los archivos antiguos. La bibliotecaria, una mujer joven y amable, me ayudó a encontrar algunos documentos sobre la propiedad. Al leerlos, descubrí que la casa había pertenecido a una familia adinerada a principios del siglo XX. La familia había desaparecido misteriosamente una noche y la casa había permanecido vacía durante años antes de ser vendida y convertida en un alojamiento turístico. Esa noche, nuevamente me desperté a las 3 de la mañana con el mismo grito desgarrador. Esta vez, el grito fue seguido por un susurro insistente, como si alguien estuviera hablando en voz baja pero urgente. Me levanté de la cama, aterrado pero decidido a descubrir qué estaba sucediendo. Caminé lentamente por el pasillo, siguiendo el sonido. El susurro me llevó hasta el sótano. Abrí la puerta del sótano con manos temblorosas y descendí por las escaleras. El aire era aún más frío allí y el olor fétido era más intenso. Encendí la luz y vi que el sótano estaba lleno de trastos viejos, muebles cubiertos con sábanas y cajas polvorientas. Sin embargo, en una esquina, noté algo extraño, una puerta pequeña y desgastada, casi oculta tras una pila de cajas. Me acerqué con cautela y, con esfuerzo, la abrí. Lo que vi al otro lado me dejó sin aliento. Era una habitación pequeña, con paredes cubiertas de símbolos extraños y oscuros. En el centro de la habitación, había un altar improvisado con velas derretidas y un cuenco lleno de un líquido oscuro y espeso. El aire estaba cargado de una energía malévola y sentí una presión en el pecho que casi me hizo caer de rodillas. De repente, el susurro se convirtió en un grito ensordecedor. Me giré y vi una figura espectral parada en la entrada de la habitación. Era una mujer joven, con el rostro desfigurado por el dolor y la desesperación. Sus ojos vacíos se clavaron en los míos, y sentí como si su mirada penetrara en mi alma. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. El miedo me tenía paralizado. La figura comenzó a moverse hacia mí, sus pasos resonando en el suelo de madera del sótano. Con cada paso, el aire se volvía más pesado y el olor más insoportable. Finalmente, se detuvo a pocos centímetros de mí. Pude ver su rostro con más claridad, sus ojos eran pozos oscuros y vacíos, y su boca estaba abierta en un rictus de dolor. Extendió una mano hacia mí, y al tocarme, sentí un frío que me atravesó el cuerpo como una daga. De alguna manera, logré reunir la fuerza suficiente para retroceder y salir corriendo del sótano. Subí las escaleras a toda prisa y cerré la puerta tras de mí, respirando con dificultad. Mi mente estaba llena de imágenes aterradoras, y sentí que la realidad se desmoronaba a mi alrededor.
Me encerré en mi habitación y traté de calmarme, pero el recuerdo de la figura espectral me perseguía. A la mañana siguiente, decidí que debía abandonar la casa. No podía quedarme un día más en ese lugar maldito. Empaqué mis cosas rápidamente y me dirigí a la puerta. Sin embargo, al salir, me encontré con don Javier. Me miró con una expresión de preocupación y me preguntó si todo estaba bien. Le conté lo que había sucedido, esperando que pudiera darme alguna explicación o al menos consuelo. Don Javier suspiró y me contó la historia de la casa. La familia que había vivido allí había practicado rituales oscuros, invocando fuerzas malignas. Una noche, algo salió terriblemente mal y todos desaparecieron. Desde entonces, la casa había estado marcada por esa energía oscura y muchos de los huéspedes habían experimentado cosas similares a las que yo había vivido. Me pidió disculpas por no haberme advertido antes, pero dijo que había esperado que, con el tiempo, las cosas mejoraran. Salí de la casa y del pueblo sin mirar atrás, sintiendo un alivio al dejar ese lugar atrás. Sin embargo, la experiencia me había dejado marcado de por vida. A menudo, me despierto en medio de la noche, recordando el grito y la figura espectral. El aire helado y el olor fétido siguen persiguiéndome, recordándome que algunas cosas no pueden ser olvidadas ni ignoradas. Desde esa noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. El recuerdo de esa experiencia sigue acechándome, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, fuerzas oscuras y malevolentes que pueden invadir nuestras vidas en cualquier momento, sin previo aviso. La mirada del retrato. Decidí tomarme unas vacaciones. Había pasado un año agotador en el trabajo y necesitaba un cambio de ambiente. Encontré un Airbnb en una pequeña ciudad costera. Las fotos mostraban una casa acogedora, con una vista impresionante del océano y una decoración clásica que me recordó a las casas antiguas de las películas de época. Reservé para una semana. Llegué al anochecer. La casa era aún más impresionante en persona. Sus paredes blancas reflejaban la luz del atardecer y el jardín estaba lleno de flores vibrantes. El anfitrión me dejó las llaves en una pequeña caja de seguridad en la puerta. Al entrar, me recibieron el olor a madera vieja y un leve aroma a lavanda. El interior era acogedor, con muebles de madera oscura y una chimenea en la sala. Había una gran cantidad de cuadros antiguos en las paredes, pero uno en particular llamó mi atención. Estaba colgado en la sala principal, justo encima de la chimenea. Era un retrato grande y antiguo, representando a un hombre de aspecto severo, vestido con ropa del siglo XIX. Sus ojos oscuros parecían seguirme mientras me movía por la habitación. Sentí un escalofrío, pero lo atribuí al cansancio del viaje. Decidí desempacar y explorar la casa. La cocina estaba bien equipada y el comedor tenía una gran mesa de madera con sillas talladas. Subí las escaleras y encontré 3 habitaciones, cada una decorada con muebles antiguos y ropa de cama blanca y esponjosa. Elegí la habitación con vista al mar, imaginando despertar con el sonido de las olas. Esa primera noche, no pude dejar de pensar en el retrato. Cada vez que pasaba frente a él, tenía la sensación de que los ojos del hombre me seguían. Intenté ignorarlo y me concentré en la novela que estaba leyendo, pero mi mente seguía volviendo a esos ojos oscuros y penetrantes. A la mañana siguiente, salí a explorar la ciudad. Paseé por la playa, visité algunas tiendas locales y almorcé en un pequeño café. La brisa del mar y el sol me relajaron y, por un momento, olvidé el retrato. Sin embargo, al regresar a la casa, esa sensación inquietante volvió. No podía escapar de la mirada del hombre en el cuadro. Las noches siguientes fueron cada vez más perturbadoras. Empecé a escuchar ruidos extraños en la casa. Pasos en el pasillo, susurros inaudibles y, en más de una ocasión, el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero los ruidos se hacían más frecuentes y claros. Una noche, mientras leía en el sofá, el retrato cayó de la pared. El estruendo me hizo saltar y mi corazón latía desbocado. Me acerqué al cuadro, ahora boca abajo en el suelo.
La parte trasera estaba cubierta de polvo y moho. Decidí dejarlo allí hasta la mañana siguiente, sin querer tocarlo más de lo necesario. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del hombre del retrato. Sus ojos me miraban con una intensidad que me hacía sentir pequeño y vulnerable. Cuando finalmente me quedé dormido, tuve una pesadilla horrible. En mi sueño, estaba en una sala oscura, con el retrato colgado en la pared. El hombre del cuadro salió de él y caminó hacia mí, con sus ojos fijos en los míos. Intenté gritar, pero no podía emitir sonido alguno. Desperté sudando y temblando. Los días siguientes fueron una lucha constante contra el miedo. Decidí mover el retrato al sótano, esperando que fuera suficiente para calmar mis nervios. Sin embargo, esa noche los ruidos se hicieron más intensos. Escuché pasos acercándose a mi puerta y, en un momento, sentí una presencia en mi habitación. No me atreví a abrir los ojos. La situación se volvió insoportable. Decidí que era hora de irme. Comencé a empacar mis cosas, planeando salir al día siguiente. Esa última noche fue la peor. Los ruidos eran ensordecedores y sentí una presión constante sobre mi pecho, como si algo invisible estuviera sentado sobre mí. Cuando finalmente amaneció, me sentí aliviado. No podía esperar para salir de esa casa. Sin embargo, mientras bajaba al sótano para recuperar el retrato, noté algo extraño. La pared donde había colgado el cuadro tenía marcas de arañazos, como si alguien hubiera intentado salir del interior. Sentí un frío intenso y un pánico abrumador. Dejé el cuadro allí y corrí hacia mi auto. Conduje sin mirar atrás. Solo quería alejarme lo más posible de ese lugar. Al llegar a casa, investigué la historia de la casa y descubrí que, hace más de un siglo, el hombre del retrato había vivido allí. Era conocido por su crueldad y había desaparecido misteriosamente. Según la leyenda, su espíritu estaba atrapado en el cuadro y atormentaba a cualquiera que se quedara en la casa. No he vuelto a alquilar un Airbnb desde entonces. La experiencia me dejó marcado y, aunque intenté seguir con mi vida, no pude olvidar esos ojos oscuros que me seguían donde quiera que fuera. Todavía tengo pesadillas y, a veces, siento su presencia, incluso en mi propia casa. No hay liberación para mí, solo el recuerdo constante de esos días aterradores y la certeza de que, de alguna manera, el hombre del retrato sigue observándome. La casa colonial. Había reservado un Airbnb en una antigua casa colonial para pasar el fin de semana. La anfitriona mencionó que la casa tenía mucha historia, pero no mencionó que, por las noches, se escuchaban pasos y voces. Llegué el viernes por la tarde, cuando el sol apenas comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. La casa, ubicada en el corazón de una pequeña ciudad histórica, parecía encantadora a primera vista. Su fachada de piedra, con enredaderas trepando por las paredes y ventanales de madera antigua, me daba la impresión de haber retrocedido en el tiempo. La anfitriona me recibió con una sonrisa y un breve recorrido por la casa. Era una mujer de mediana edad, de aspecto amable y reservado. Me mostró la sala de estar, decorada con muebles antiguos y cuadros de paisajes coloniales, la cocina con sus utensilios de cobre y cerámica, y finalmente, mi habitación. Espero que disfrutes tu estancia. Si necesitas algo, no dudes en llamarme, dijo, entregándome una llave y su tarjeta con su número de teléfono. La habitación era amplia y acogedora, con una cama de dosel cubierta con un edredón bordado a mano. Las ventanas daban a un pequeño jardín trasero, donde una fuente de piedra emitía un suave murmullo de agua. Todo parecía perfecto para una escapada tranquila. Después de desempacar, decidí dar un paseo por la ciudad. Las calles empedradas, las casas coloniales y las tiendas de artesanías locales le daban un aire pintoresco y encantador al lugar. Al anochecer, regresé a la casa y preparé una cena ligera en la cocina. La primera noche pasó sin incidentes. Me dormí profundamente, arropado por la tranquilidad del lugar. Sin embargo, la segunda noche fue cuando todo comenzó a cambiar.
Me desperté alrededor de las 2 de la madrugada, sin razón aparente. Al principio, pensé que había sido un ruido en la calle, pero pronto me di cuenta de que el sonido provenía de dentro de la casa. Eran pasos, lentos y pesados, que resonaban en el piso de madera del pasillo. Me incorporé en la cama, agudizando el oído. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Había alguien más en la casa? Me dije a mí mismo que debía ser la anfitriona, pero recordé que ella había mencionado que vivía en una casa cercana, no aquí. Los pasos comenzaron de nuevo, esta vez dirigiéndose hacia las escaleras que conducían a la planta baja. Decidí levantarme y averiguar qué estaba pasando. Abrí la puerta con cuidado, intentando no hacer ruido. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Bajé las escaleras con cautela, cada crujido del suelo resonando en el silencio. Llegué al pie de las escaleras y miré alrededor. No había nadie. De repente, un susurro helado recorrió el aire. No pude distinguir las palabras, pero sentí un terror inexplicable. Miré hacia la sala de estar y vi una figura oscura junto a la chimenea. Era una silueta borrosa, apenas visible en la penumbra. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el instinto me dijo que debía salir de allí. Subí corriendo las escaleras, mi mente inundada de pánico. Me encerré en la habitación y me acurruqué en la cama, intentando convencerme de que todo había sido mi imaginación. Eventualmente, el cansancio me venció y me dormí de nuevo. A la mañana siguiente, la casa parecía normal, como si nada hubiera ocurrido. Salí a explorar la ciudad otra vez, intentando olvidar lo sucedido. Pero esa noche, los eventos se repitieron, esta vez con mayor intensidad. Los pasos comenzaron alrededor de la medianoche, acompañados de susurros y golpes en las paredes. Sentía una presencia, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Decidí que era suficiente y que debía irme, pero cuando intenté abrir la puerta principal, la llave no funcionaba. Parecía como si la casa misma me estuviera reteniendo. La siguiente noche fue aún peor. Los ruidos se intensificaron y comenzaron a escucharse lamentos y gritos ahogados. Sentía un frío intenso en la habitación, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Me di cuenta de que había algo profundamente mal en esa casa. Decidí investigar un poco más sobre el lugar. Había una pequeña biblioteca en la casa, llena de libros antiguos y polvorientos. Encontré un diario escondido en una de las estanterías, perteneciente a un antiguo propietario de la casa. Lo que leí en sus páginas me heló la sangre. El diario hablaba de una tragedia ocurrida siglos atrás. La casa había pertenecido a una familia adinerada, cuyos miembros habían muerto en circunstancias misteriosas. Se mencionaban extraños rituales y la invocación de entidades oscuras. Al parecer, la casa había sido escenario de eventos macabros y sobrenaturales. A medida que leía, los ruidos en la casa se intensificaron. Sentía como si algo estuviera observándome, acercándose lentamente. Cerré el diario de golpe y corrí hacia la habitación, sintiendo una presencia amenazante a mis espaldas. Esa noche, los sueños fueron perturbadores. Veía a la familia que había vivido allí, sus rostros deformados por el dolor y el terror. Se acercaban a mí, sus manos frías y huesudas extendiéndose para atraparme. Desperté sudando, con la sensación de que alguien estaba en la habitación. Miré alrededor y vi la figura oscura de nuevo, esta vez más clara. Era una mujer, con el rostro pálido y los ojos vacíos. Extendió una mano hacia mí y susurró mi nombre. Grité y me encogí en la cama, sintiendo una presión insoportable en el pecho. Al amanecer, decidí que debía irme, sin importar qué. Empaqué mis cosas apresuradamente y me dirigí a la puerta. Esta vez, la llave funcionó y salí corriendo de la casa, sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, intenté olvidar la experiencia, pero las noches seguían siendo tormentosas. Escuchaba los mismos pasos y susurros, como si algo me hubiera seguido. Consulté con expertos en lo paranormal, pero nadie pudo darme una explicación clara. Eventualmente, la casa fue cerrada y nadie volvió a habitarla.
Se convirtió en una leyenda urbana, un lugar donde nadie se atrevía a entrar. Pero yo sabía la verdad. Sabía que lo que viví no fue una simple alucinación. Aún hoy, años después, siento esa presencia en mi vida. Las noches siguen siendo inquietantes, los susurros nunca se han ido del todo. La casa colonial me dejó una marca imborrable, un recuerdo de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar ni entender. Y aunque he intentado seguir adelante, sé que una parte de mí quedó atrapada en esa casa. Una parte que nunca podrá descansar en paz, al igual que los espíritus que habitan en su interior. La cama de dosel. En mi búsqueda por una experiencia auténtica durante mi viaje a una ciudad histórica, decidí hospedarme en un Airbnb. Quería sentirme más como un local que como un turista, así que busqué una propiedad que prometiera encanto y antigüedad. Encontré una casa del siglo XVIII, reformada con amor y cuidada con esmero por su propietaria, una amable mujer llamada Clara. Las fotos mostraban una casa llena de muebles de época, paredes decoradas con arte barroco y una atmósfera acogedora. No dudé en reservar. Al llegar, Clara me recibió con una sonrisa cálida y una energía vibrante que contrastaba con la antigüedad de la casa. Me mostró las áreas comunes, la cocina rústica y el salón adornado con lámparas de araña que parecían susurrar secretos del pasado. Finalmente, me condujo a mi habitación, ubicada al final de un pasillo que crujía bajo cada paso. «Aquí está tu habitación», dijo Clara, abriendo una puerta de madera maciza que se quejó con un chirrido al abrirse. La habitación era todo lo que había esperado y más. En el centro, destacaba una cama con dosel antiguo, de madera oscura tallada con intrincados detalles florales. Las cortinas de terciopelo rojo colgaban pesadas y se movían ligeramente con la brisa que entraba por una ventana abierta. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, creando sombras danzantes en las paredes. Todo en la habitación parecía tener una historia que contar. Las primeras noches en la casa fueron tranquilas. Me acostumbré rápidamente al crujir del suelo y al susurro del viento entre las ramas de los árboles fuera de mi ventana. Dormía profundamente en la cama de dosel, sintiendo que había viajado en el tiempo a una era más simple y elegante. Pero esa paz no duró mucho. La tercera noche, algo cambió. Me desperté abruptamente en medio de la noche, sintiendo un frío inexplicable a pesar de estar bien cubierto. Me di cuenta de que la habitación estaba en completo silencio, un silencio tan profundo que se sentía antinatural. Entonces, escuché un leve gemido, apenas un susurro, proveniente de algún lugar cerca de la cama. Pensé que tal vez estaba soñando y traté de volver a dormir, pero el sonido persistió. Era como un lamento ahogado, como si alguien intentara comunicarse desde lejos. A la mañana siguiente, mencioné lo ocurrido a Clara de manera casual, sin querer parecer paranoico. Ella me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. «Seguramente fue el viento», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Esa noche, los gemidos se hicieron más claros y acompañados de susurros indistinguibles. Sentí una presencia en la habitación, algo invisible pero palpable. La temperatura pareció bajar y una sensación de angustia me envolvió. Me quedé despierto, mirando las sombras moverse lentamente a través de las cortinas. La noche siguiente, los sonidos se intensificaron. Ahora no solo eran gemidos y susurros, sino que también escuchaba un llanto suave, como el de una mujer. La sensación de ser observado se hizo más fuerte y sentí un peso en el pecho que me dificultaba respirar. Cada vez que apagaba la luz, el ambiente se volvía opresivo y la oscuridad parecía cobrar vida. Incapaz de soportar más, encendí la lámpara de noche y me senté en la cama, temblando. Me pregunté si estaba perdiendo la cabeza. Las historias de casas embrujadas siempre me habían parecido supersticiones, pero lo que estaba experimentando era demasiado real para ignorarlo. A la mañana siguiente, con ojeras marcadas y el rostro pálido, decidí hablar con Clara seriamente. «Clara, creo que hay algo en mi habitación», dije, tratando de sonar racional. «He escuchado gemidos y susurros todas las noches. Es como si alguien estuviera allí».
Clara suspiró profundamente y me miró con una mezcla de tristeza y preocupación. No quería alarmarte, pero creo que es momento de decirte la verdad sobre esa cama, comenzó, su voz temblando ligeramente. Esa cama perteneció a una mujer llamada Isabel. Vivió aquí hace más de un siglo y murió en circunstancias trágicas. Algunos dicen que su espíritu aún no ha encontrado la paz. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Clara continuó, revelando la sombría historia de Isabel. Había sido una mujer hermosa y llena de vida, casada con un hombre que parecía perfecto al principio, pero que resultó ser celoso y violento. Después de años de abuso, Isabel fue encontrada muerta en la cama, su rostro congelado en una expresión de agonía. La causa oficial de la muerte fue suicidio, pero muchos creían que su marido había sido responsable, aunque nunca se pudo probar. Esa noche, decidí enfrentar lo que fuera que habitaba en la habitación. Me armé de valor y me acosté en la cama de dosel, decidido a no ceder al miedo. Los gemidos comenzaron casi de inmediato, seguidos por los susurros y el llanto. Cerré los ojos y traté de concentrarme, tratando de entender los susurros. Escuché palabras entrecortadas, nombres y fragmentos de frases que no tenían sentido. De repente, sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible me estuviera empujando hacia abajo. Abrí los ojos y vi una figura nebulosa al pie de la cama, una mujer con el rostro borroso pero claramente angustiado. Era Isabel, lo sabía instintivamente. Extendió una mano hacia mí, sus labios moviéndose en un susurro inaudible. ¿Qué quieres?, murmuré, mi voz temblando. La figura se desvaneció, y el peso en mi pecho desapareció. La habitación quedó en silencio, pero sabía que no había terminado. Al día siguiente, Clara me sugirió que tal vez debía irme antes de tiempo, pero sentí que no podía marcharme sin entender más. Esa tarde, busqué en la casa cualquier cosa que pudiera pertenecer a Isabel. Encontré un viejo diario escondido en un cajón en la biblioteca. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, pero aún legibles. Leí sobre su vida, su matrimonio y su descenso a la desesperación. En las últimas páginas, Isabel describía cómo sentía que algo la estaba observando, cómo escuchaba susurros y veía sombras en la casa. Estaba aterrorizada y no tenía a dónde ir. Esa noche, volví a la cama de dosel con el diario en mis manos. Leí en voz alta las últimas páginas, esperando que Isabel escuchara. Los susurros y gemidos comenzaron de nuevo, pero esta vez no sentí miedo, sino tristeza. Sentí la desesperación de Isabel, su anhelo por ser escuchada. De repente, las cortinas de terciopelo se agitaron violentamente y la figura de Isabel apareció de nuevo, más clara que antes. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y gratitud. Sus labios se movieron y esta vez pude entender lo que decía. Gracias. La figura desapareció y la habitación se llenó de una paz que no había sentido desde que llegué. Esa noche, dormí profundamente, sin susurros ni gemidos. Al día siguiente, Clara me miró con sorpresa cuando le conté lo sucedido. Tal vez Isabel ha encontrado la paz finalmente, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Dejé la casa esa misma tarde, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. La experiencia me había cambiado, y sabía que nunca olvidaría a Isabel y su trágica historia. Mientras me alejaba, miré hacia la casa una última vez, y por un momento, creí ver la figura de una mujer en la ventana, observándome con una expresión de gratitud y paz. El susurro en la cabaña. Decidí tomarme un descanso del trabajo. Mis amigos hablaban maravillas de hospedarse en lugares alejados de la ciudad, así que busqué una cabaña en Airbnb. Encontré una que parecía perfecta, aislada en el bosque, con una vista impresionante de las montañas y un precio accesible. La anfitriona, Clara, tenía excelentes reseñas y la cabaña se veía acogedora en las fotos. No dudé en reservar. Llegué al lugar después de un largo viaje en auto. La cabaña era aún más hermosa de lo que imaginé. Hecha de madera oscura, con una chimenea de piedra y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Era el refugio perfecto.
Clara me había dejado una llave bajo una maceta y una nota dándome la bienvenida y sugiriendo algunos lugares para visitar en los alrededores. La primera noche fue tranquila. Dormí como no lo había hecho en meses, arrullado por el sonido de los árboles meciéndose con el viento. Me levanté temprano, exploré los alrededores y disfruté de la soledad. Sin embargo, la segunda noche algo cambió. Me desperté a mitad de la noche. Al principio pensé que era por el viento, pero luego escuché un susurro. Era una voz femenina, suave, casi imperceptible, que susurraba mi nombre. Eduardo. La primera vez lo tomé como un producto de mi imaginación, algo que mi mente creó al despertar de golpe en un lugar nuevo. Pero las noches siguientes se repitió. Siempre alrededor de las 3 de la mañana, esa voz susurraba mi nombre una y otra vez. Decidí investigar. Pregunté a Clara si la cabaña tenía alguna historia peculiar. Ella me dijo que no sabía mucho, solo que había pertenecido a una mujer mayor que desapareció hace décadas. Su tono despreocupado no me tranquilizó. Indagué más, yendo al pequeño pueblo cercano para hablar con los vecinos y revisar los archivos de la biblioteca local. Descubrí que la cabaña había pertenecido a una mujer llamada Lucía. Era una escritora solitaria que se mudó al bosque buscando inspiración. Una noche, simplemente desapareció. No se encontraron rastros de ella, y con el tiempo, la gente del pueblo dejó de hablar del tema. Cada noche los susurros se volvían más intensos. Eduardo. A veces eran apenas audibles, otras parecían estar justo junto a mi oído. Empecé a tener pesadillas en las que veía a una mujer de cabello largo y oscuro, de pie al pie de mi cama, mirándome con ojos vacíos. Me despertaba sudando frío, con el corazón latiendo desbocado. Empecé a notar cosas extrañas durante el día también. Sombras que se movían en el rabillo del ojo, puertas que se cerraban solas, el sonido de pasos cuando estaba solo. El ambiente de la cabaña se volvía más opresivo con cada día que pasaba. Desesperado, busqué soluciones en internet. Encontré foros de lo paranormal, historias de gente que había pasado por situaciones similares. Muchos hablaban de rituales para apaciguar a los espíritus, de hablar con ellos y ofrecerles algo para que encontraran paz. Una noche, decidí intentarlo. Encendí velas alrededor de la cabaña y me senté en el suelo del salón. Cerré los ojos y traté de comunicarme con Lucía. Sentí un frío intenso, como si la temperatura hubiese bajado de golpe. Lucía, susurré, ¿qué quieres de mí? La voz femenina respondió, esta vez más clara que nunca. Mi vida. Supe que algo terrible le había sucedido a Lucía. En mis sueños, vi escenas fragmentadas de su vida. Un hombre, su amante, que se volvió violento. Gritos, sangre, el miedo reflejado en sus ojos. Me di cuenta de que Lucía no solo había desaparecido, había sido asesinada y su espíritu estaba atrapado en la cabaña. Los susurros se volvieron gritos. No podía dormir, no podía pensar con claridad. Veía a Lucía en cada esquina, su figura espectral acechándome. Mis días se volvieron un infierno, un constante estado de alerta y terror. Intenté irme, pero cada vez que lo intentaba, algo me retenía. Mi auto no arrancaba, el camino se volvía intransitable. Era como si la cabaña misma se asegurara de que no pudiera escapar. La última noche fue la peor. Los gritos eran ensordecedores, las visiones más vívidas que nunca. Sentí que mi mente se quebraba. Me arrojé al suelo, implorando a Lucía que me dejara en paz. Mi vida. Repitió la voz, ahora furiosa y desesperada. Entendí que la única manera de liberar su espíritu era enfrentar la verdad de su muerte. Salí de la cabaña y, guiado por una fuerza que no comprendía, caminé hacia el bosque. Encontré un claro, donde el suelo estaba extraño, como si alguien hubiese cavado allí. Empecé a cavar con mis manos desnudas, sintiendo la tierra fría y húmeda. Después de lo que pareció una eternidad, mis dedos tocaron algo sólido. Era una caja de madera, antigua y desgastada. La abrí con manos temblorosas y encontré los restos de Lucía. Su cráneo estaba destrozado, señales claras de un asesinato brutal. Llevé los restos de Lucía a la cabaña.
Realicé un ritual de liberación, utilizando todo lo que había aprendido en mis investigaciones. Con lágrimas en los ojos, pedí a Lucía que encontrara paz y perdón. El ambiente se volvió más pesado, las velas parpadearon y luego se apagaron. Sentí un último susurro, esta vez lleno de gratitud. Gracias. Al amanecer, todo estaba en silencio. La opresiva sensación en la cabaña había desaparecido. Tomé mis cosas y corrí hacia mi auto. Esta vez, arrancó sin problemas. Conduje sin mirar atrás, sintiendo que finalmente había escapado de una pesadilla. No volví a ese lugar. Nunca más. Pero las experiencias de esos días me siguieron. A veces, en la quietud de la noche, aún puedo escuchar un susurro lejano. El final del pasillo. Me llamaba la atención la descripción del lugar en Airbnb, una casa antigua pero bien conservada, con un encanto que se percibía incluso en las fotografías. Estaba buscando un lugar tranquilo para desconectarme del estrés del trabajo y aquella casa parecía perfecta. La dueña, a través de mensajes, se mostró atenta y amable, asegurándome que mi estancia sería cómoda y agradable. No podía imaginar que esas palabras serían una amarga ironía al final. Al llegar, la dueña me recibió personalmente. Era una mujer mayor, de semblante amable pero con una sombra de seriedad que no supe interpretar en ese momento. La casa era realmente encantadora, con muebles de época y una atmósfera que evocaba tiempos pasados. Me mostró la cocina, la sala de estar y mi habitación en el primer piso. Luego, con un tono más serio, me dijo: «Hay algo importante que debo decirte. Evita el pasillo del segundo piso por la noche». Su advertencia me desconcertó, pero lo tomé como una excentricidad de la casa antigua. Asentí y no hice más preguntas, pensando que quizá quería mantener su privacidad o había algo frágil en ese piso. La primera noche fue tranquila. La cama era cómoda y el silencio de la casa era reconfortante. Al día siguiente, pasé el día explorando la pequeña ciudad, disfrutando de sus cafeterías y tiendas de antigüedades. La casa era el refugio perfecto al final del día. La segunda noche, sin embargo, cambió todo. Desperté a la medianoche, sin razón aparente. El silencio era absoluto, excepto por un leve crujido que atribuía a la vieja estructura de la casa. Me levanté para ir al baño y, al pasar cerca de la escalera que llevaba al segundo piso, escuché algo que heló mi sangre, risas infantiles. No era el sonido alegre y despreocupado de niños jugando, sino algo más siniestro, un eco que parecía provenir de otro tiempo y lugar. Me quedé inmóvil, tratando de entender lo que estaba escuchando. Los sonidos continuaron, acompañados de ligeros pasos, como si un grupo de niños estuviera corriendo por el pasillo. Mi corazón latía con fuerza y una parte de mí quería ignorarlo y regresar a la cama, pero la curiosidad y una creciente sensación de temor me impulsaron a asomarme. Subí lentamente las escaleras, cada peldaño resonando en el silencio de la noche. Al llegar al pasillo, la temperatura parecía haber descendido bruscamente. Las risas y los pasos cesaron abruptamente, dejándome en un silencio aún más opresivo. Entonces, al final del pasillo, lo vi. La figura borrosa de un niño, apenas iluminada por la luz de la luna que entraba por una ventana. Estaba de pie, mirándome, y aunque sus rasgos no eran claros, sentí una profunda tristeza y soledad emanando de él. En un parpadeo, la figura se desvaneció, dejándome con el corazón acelerado y una sensación de irrealidad. Volví a mi habitación, intentando racionalizar lo que había visto. Tal vez había sido un sueño o una ilusión causada por el cansancio. Decidí no mencionar nada a la dueña al día siguiente, aunque la inquietud no me abandonaba. Las noches siguientes fueron una repetición de la primera. Cada noche, a la misma hora, las risas y los pasos se repetían y cada vez la figura del niño aparecía un poco más cerca. Sentía su presencia más intensa y la atmósfera de la casa se volvía más opresiva y cargada. Durante el día, la casa era un refugio acogedor, pero en la noche se transformaba en un lugar de sombras y susurros. Una noche,
decidí enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo. Subí al segundo piso con una linterna y una determinación nacida del miedo. Al llegar al final del pasillo, donde siempre veía al niño, encontré una puerta entreabierta que no había notado antes. Entré en la habitación, que parecía ser un cuarto de niños, lleno de juguetes antiguos y muebles diminutos. El aire estaba helado, y el ambiente era pesado y cargado de una tristeza indescriptible. En una esquina, vi un viejo baúl. Algo me impulsó a abrirlo, y al hacerlo, encontré una colección de muñecos antiguos y una pequeña caja de música. La caja, al abrirse, empezó a tocar una melodía inquietante que reconocí de las noches anteriores. Al fondo del baúl, había un pequeño cuaderno con páginas amarillentas. Al leerlo, descubrí que pertenecía a un niño que había vivido en la casa hacía más de un siglo. El cuaderno relataba su soledad, sus juegos imaginarios y su misteriosa desaparición que nunca fue resuelta. De repente, sentí un frío intenso y una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, y allí estaba él, el niño, mirándome con ojos llenos de tristeza y algo más, una súplica. Intenté hablarle, preguntarle qué quería, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Su figura comenzó a desvanecerse, y en un último intento de comunicación, señaló hacia la caja de música. Comprendí que la caja de música tenía algún significado especial, pero antes de que pudiera hacer algo más, el niño desapareció por completo, dejando la habitación en un silencio sepulcral. Tomé la caja y el cuaderno y regresé a mi habitación, con la mente llena de preguntas y el corazón pesado. Al día siguiente, decidí confrontar a la dueña. Le mostré el cuaderno y la caja de música, y por un momento, su expresión cambió a una mezcla de tristeza y resignación. Me contó la historia del niño, su hijo, que había desaparecido misteriosamente hace mucho tiempo. La policía nunca encontró rastro de él, y la casa había estado marcada por su ausencia desde entonces. La dueña me confesó que había sentido su presencia durante años, pero nunca había podido comunicarse con él ni entender qué quería. La caja de música había sido su juguete favorito, y ella creía que de alguna manera, él estaba atado a ella. Aquella noche, decidí hacer un último intento de liberar al espíritu del niño. Coloqué la caja de música en el pasillo del segundo piso y la dejé abierta, permitiendo que la melodía llenara la casa. Me quedé esperando, sintiendo que algo estaba a punto de suceder. La figura del niño apareció nuevamente, pero esta vez, no estaba solo. A su lado, comenzaron a materializarse otras figuras, niños y adultos, todos con expresiones de tristeza y anhelo. Era como si la casa estuviera llena de almas atrapadas, todas buscando algo que las liberara. El niño se acercó a la caja de música y la tocó suavemente. La melodía cambió, volviéndose más dulce y pacífica. Sentí una calma extraña, como si un peso invisible se levantara de la casa. Las figuras comenzaron a desvanecerse una por una, incluyendo al niño, que me dedicó una última mirada de gratitud antes de desaparecer por completo. El pasillo quedó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, la casa parecía estar en paz. La dueña me agradeció entre lágrimas, sintiendo que finalmente había cerrado un capítulo doloroso de su vida. Dejé la casa al día siguiente, sintiendo que había sido parte de algo mucho más grande y misterioso de lo que podía comprender. Nunca volví a saber de la dueña ni de la casa, pero esa experiencia me dejó una marca indeleble, recordándome siempre que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, pero que están tan presentes y reales como cualquier otra cosa. Cada vez que escucho una caja de música, recuerdo esas noches inquietantes y la mirada del niño, y me pregunto cuántos otros lugares y personas están viviendo sus propias historias de fantasmas, esperando que alguien los escuche y los ayude a encontrar la paz. El reloj de las 3:15. Mi viaje a esa ciudad costera había comenzado con altas expectativas. Necesitaba un cambio de aire, un respiro de mi rutina monótona. La casa victoriana que encontré en Airbnb parecía el lugar perfecto, elegante, con un aire de misterio y historia, justo lo que buscaba para desconectar. Llegué un viernes por la tarde, con mi maleta en una mano y la confirmación de mi reserva en la otra.
La casa era impresionante. La fachada de ladrillo rojo y las ventanas altas con marcos blancos me dieron una bienvenida majestuosa. El anfitrión me dejó las llaves en una pequeña caja fuerte junto a la puerta, con instrucciones claras sobre cómo acceder y algunas recomendaciones de lugares para visitar en la ciudad. Al entrar, me encontré con una decoración que mantenía el estilo victoriano original. Paredes tapizadas en tonos verdes y dorados, muebles antiguos de madera oscura y una atmósfera que, aunque acogedora, también tenía algo de inquietante. El aire estaba impregnado con una leve fragancia a madera y polvo, una mezcla que siempre he asociado con lugares cargados de historia. Después de dejar mis cosas en la habitación principal, decidí explorar un poco la casa. Había una sala de estar con un enorme reloj de pared, un comedor con una larga mesa de roble y una cocina que combinaba lo moderno con lo antiguo de manera encantadora. Subí por la escalera de caracol que crujía bajo mis pies, notando cada detalle de las habitaciones, los cuadros de paisajes sombríos, los espejos antiguos que reflejaban mi imagen distorsionada, y las lámparas de araña que colgaban del techo, lanzando sombras largas y siniestras. Esa noche, cansado del viaje, me fui a la cama temprano. El silencio de la casa, interrumpido solo por el ocasional crujido de la madera, me arrulló en un sueño profundo. Sin embargo, algo me despertó de golpe. Miré el reloj de la mesita de noche, 3:15 de la mañana. La casa estaba sumida en una oscuridad casi total, salvo por la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Me levanté para tomar un vaso de agua y, al pasar por la sala de estar, noté que el enorme reloj de pared también marcaba las 3:15. Lo encontré extraño, pero atribuí la coincidencia a la casualidad y volví a la cama. A la mañana siguiente, descarté el incidente como un simple desajuste de los relojes. Pasé el día explorando la ciudad, disfrutando de sus cafés, tiendas y playas. La casa, con su atmósfera peculiar, quedó en segundo plano. Pero la segunda noche, el fenómeno se repitió. Desperté a las 3:15 de la mañana con la misma sensación inquietante. Esta vez, el silencio parecía más denso, más opresivo. Al tercer día, mi curiosidad superó mi miedo. Investigué un poco sobre la casa. Pregunté a algunos locales y, después de varias respuestas vagas y miradas esquivas, un anciano en un café me contó una historia perturbadora. Según él, muchos años atrás, a las 3:15 de la madrugada, había ocurrido un asesinato en esa misma casa. Una joven había sido brutalmente atacada y su cuerpo encontrado en la sala de estar, justo donde ahora se encontraba el reloj de pared. Esa noche, a pesar del miedo, me obligué a mantenerme despierto. Quería ver qué pasaba exactamente a las 3:15. Me senté en la sala de estar, frente al reloj, con una taza de café en las manos temblorosas. Cuando el reloj marcó las 3:15, sentí un cambio en el aire, una especie de electricidad que erizó mi piel. De repente, un frío glacial recorrió la habitación y la temperatura cayó abruptamente. El reloj de pared se detuvo. En ese instante, escuché un susurro, apenas audible, que parecía provenir de todas partes y de ninguna en particular. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era de desesperación y angustia. Un viento helado me envolvió, y por el rabillo del ojo, vi una sombra moverse. Intenté racionalizar lo que estaba pasando, diciéndome que era el cansancio, la sugestión, cualquier cosa menos lo que temía. Pero el susurro se convirtió en un grito, y la sombra tomó forma. Era una figura femenina, difusa y etérea, con ojos vacíos que parecían mirarme directamente al alma. Mi instinto fue correr, pero mis piernas estaban paralizadas por el miedo. La figura avanzó lentamente hacia mí y a medida que se acercaba, pude ver la expresión de dolor y terror en su rostro. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. En un parpadeo, la figura desapareció y el reloj comenzó a moverse de nuevo, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, con el corazón aún acelerado, decidí que era hora de irme. No quería pasar otra noche en esa casa. Mientras empacaba, noté que la casa parecía más sombría, más opresiva. Cada rincón parecía observarme, juzgándome por haber perturbado su paz. Dejé la casa tan rápido como pude, sin mirar atrás.
La experiencia me dejó una marca profunda. A pesar de intentar racionalizar lo ocurrido, una parte de mí sabe que lo que vi y sentí esa noche fue real. La historia del asesinato, el reloj detenido, la figura fantasmal, todo se quedó conmigo, convirtiéndose en una parte de mis pesadillas recurrentes. A veces, me pregunto si alguien más se ha alojado en esa casa y ha experimentado lo mismo. Si el reloj de las 3:15 sigue marcando el final de cada noche con su espeluznante precisión. Y me pregunto qué pasó realmente esa noche fatídica, tantos años atrás, cuando el tiempo se detuvo para siempre a las 3:15. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.